¿Te imaginas encender la tele para ver el típico programa vespertino y encontrarte de golpe con Antonio David Flores, plantado en mitad del plató, alzando la mano para pedir silencio y soltando, sin titubeos, que acaba de presentar 10 demandas contra los gigantes mediáticos que llevan años triturando su nombre? Así arrancó todo, sin previo aviso, sin promo, sin música dramática, solo ese instante eléctrico en el que se hizo un silencio extraño, como cuando el público intuye que está a punto de estallar algo que no cabe en la escaleta. Primero habló despacio, casi con calma, enumerando cada demandado: Jorge Javier, Carlota Corredera, María Patiño, Kiko Hernández, Rocío Carrasco y el propio grupo televisivo. Después mostró un fajo de folios con el sello del juzgado de Málaga y dejó claro que no era atrezo. Aquí están las pruebas, hoy se acabó el circo. El realizador tardó 3 segundos en pinchar un plano corto de los presentadores, pero bastó para verles la mandíbula tensa. Por primera vez, quienes acostumbraban a dictar sentencias se convirtieron en noticia y presuntos responsables. Esa imagen, Antonio David sosteniendo las carpetas ante la cámara, ya corre por todas las redes y se analiza fotograma a fotograma. Unos aplauden la valentía, otros tuercen el gesto y hablan de venganza, pero nadie permanece indiferente. La magnitud del golpe no reside solo en la cifra, 10 demandas simultáneas, sino en el tiempo perfecto con que se lanzó, último día de plazo, última hora, como una jugada de ajedrez que fuerza al rival a replegarse cuando ya no puede reaccionar. Nada improvisado, llevaba meses reuniendo recortes, vídeos, transcripciones, peritajes psicológicos y hasta informes médicos que certifican el desgaste emocional sufrido por su familia. Dicen quienes han visto parte del expediente que hay fragmentos inéditos, audios de producción donde se barajan titulares antes de verificarlos, correos electrónicos en los que se pactan enfoques sensacionalistas y guiones que describen, paso a paso, cómo presentar a Antonio David como villano sin matices. Esos papeles, hasta ahora guardados bajo llave, serán exhibidos en sede judicial. Imagínate el impacto. Los mismos programas que vivían de contar intimidades ajenas se verán obligados a explicar las suyas. Pero la escena del plató fue solo la chispa. El incendio se propagó al momento. En la redacción del programa saltaban los teléfonos, otros colaboradores recibían WhatsApps con un único mensaje: ¿has visto lo que acaba de pasar? Varios jefes de contenido convocaron reuniones de urgencia. Había que decidir si continuaban el directo o cortaban a publicidad para recomponer la escaleta. El público, mientras, empezaba a inundar redes con capturas del instante en que Antonio David pronunció las palabras mágicas: reparación, dignidad, limpiar mi nombre. Un hashtag con su apellido subió al primer puesto de tendencias en menos de 20 minutos. Quienes llevaban años esperando que hablara en terreno neutral se agarraron al móvil como si fuera un salvavidas. Quienes jamás creyeron su versión, pidieron el corte de señal por considerarlo apología de maltratadores. El país se partió en dos otra vez, pero esta vez con el factor sorpresa a favor del acusado. Mientras tanto, en las redacciones digitales de los principales diarios se formaba una cola virtual para consultar el punto exacto del BOE que fija los plazos de prescripción. Confirmaron que, en efecto, Antonio David había apurado hasta el último minuto. Ese detalle encendió un nuevo debate. ¿Se trata de una estrategia legal fría y calculada o de la única ventana que le quedaba a alguien que, durante años, fue juzgado en pantalla sin poder replicar? Los portales de noticias del corazón comenzaron a refrescar artículos antiguos, titulares que decían: Antonio David, hundido y sin defensa, Rocío Carrasco rompe su silencio, Sálvame desenmascara. Ahora esos textos adquieren otro peso, porque cada frase puede convertirse en prueba de parcialidad o incluso de injuria si un juez así lo estima. Nadie imaginaba, cuando se emitían aquellas tardes de linchamiento televisivo, que algún día esas palabras se leerían en un juzgado con toga y acta notarial. En las redes sociales aparecieron clips que muchos ya habían olvidado: presentadores soltando adjetivos demoledores, colaboradores bailando sobre la reputación de un hombre sin dejarle espacio de réplica, discusiones sobre su vida personal convertidas en espectáculo de sobremesa. La línea entre la información y el show quedó tan borrosa que hoy, vista en retrospectiva, provoca escalofríos. Se emitían diagnósticos psicológicos sin firma médica, se desmontaban testimonios de su hija en directo, se trivializaban informes de violencia sin juicio firme. Todo eso vuelve ahora en forma de boomerang legal. No tardaron en surgir teorías de conspiración, que si Antonio David estaría negociando su regreso a la televisión y las demandas son maniobra de presión, que si algún despacho poderoso le respalda para hundir a la productora rival, que si la inclusión de Rocío Carrasco es un movimiento para forzar un careo público y reventar audiencias. Pero la frase que más resonó fue la que pronunció una invitada en aquel mismo directo, visiblemente indignada: aunque le paguen millones, nadie le devuelve los años de escarnio. Esa idea caló hondo, porque remueve un miedo colectivo, el de descubrir que cualquiera puede ser triturado por el prime time. Si sobrevive, la única reparación sea un cheque que no cubre la humillación ni el daño emocional. En los despachos de abogados especializados en derecho al honor se habla ya de caso histórico. Si los jueces admiten íntegramente las demandas, cada programa tendrá que justificar cada palabra pronunciada, cada rótulo lanzado en pantalla, cada declaración sin contraste. Y si alguna sentencia da la razón a Antonio David, se abre una puerta nunca vista: la posibilidad de que la televisión, ese gigante que parecía intocable, tenga que empezar a responder ante la justicia por exceso de espectáculo.
Productores y directores lo saben. Por eso, cuentan fuentes internas, algunos ya revisan hemerotecas para borrar rastros o preparar defensas. El miedo real no es la indemnización económica, sino el precedente, que se instaure la idea de que el plató no es territorio ajeno a la ley. En mitad de este huracán, Antonio David, dicen quienes le rodean, mantiene el teléfono en silencio. No contesta a productoras, no negocia exclusivas, no firma entrevistas. Sopesa cada paso con su abogado, el mismo que lleva años recopilando pruebas mientras los focos estaban en otro sitio. La estrategia es clara: hablar solo cuando toque y hacerlo donde la palabra pese de verdad, en el juzgado, lejos de los aplausos prefabricados y las encuestas de Twitter. Esa calma contrasta con el frenesí mediático y, paradójicamente, le otorga una autoridad que antes no tenía, la del que se permite esperar porque sabe que su munición son documentos, no tertulias. Así arranca esta nueva batalla, un plató que enmudece, 10 demandas sobre la mesa, rostros televisivos acostumbrados a dictar sentencia obligados ahora a preparar su defensa. Y la audiencia, por primera vez, preguntándose si el espectáculo de la lágrima fácil y la indignación al segundo podía tener consecuencias jurídicas reales. La bomba ha estallado, el ruido apenas empieza, lo único seguro es que, esta vez, nadie podrá cambiar de canal para esquivar el veredicto. Jorge Javier tardó menos de un minuto en reaccionar desde su propio plató de la tarde. Intentó un chiste para enfriar la tensión, pero la voz le temblaba esa décima de segundo que delata que no se domina la situación. Comentó que estaba muy tranquilo porque confiaba en su equipo jurídico, pero el público en casa pudo notar que no levantaba la vista del monitor de autocue. No es para menos, la demanda que le ha caído encima no es la típica reclamación de rectificación, sino un texto denso repleto de recortes, transcripciones y fechas concretas. Hay un pasaje especialmente incómodo en el que se reproduce, palabra por palabra, aquel editorial en el que él aseguró, mirando cámara, que Antonio David había destrozado la vida de Rocío Carrasco. La querella subraya que, en ese momento, no existía sentencia firme ni condena, y que la frase pudo condicionar la opinión pública. Para la televisión era un comentario más, para un juez puede ser una difamación de manual. Desde ayer, su mesa de redacción se ha convertido en una pequeña sala de crisis. Hay abogados pidiendo cintas de archivo, redactores buscando atenuantes y productores calculando cuántos minutos de publicidad se pueden vender con la siguiente exclusiva. Pero todo el mundo sabe que esta vez los anuncios no bastarán para tapar el agujero. Carlota Corredera, por su parte, apareció en sus redes durante la madrugada. Grabó un vídeo corto, ojos hinchados y voz pausada, diciendo que cree firmemente la libertad de prensa y que confía en que la verdad prevalecerá. No mencionó ni una sola vez a Antonio David, quizá por consejo legal, pero tampoco se disculpó. Y esa es la parte que ha incendiado Twitter. Su nombre se ha convertido en la diana de un debate feroz entre los que la consideran paladín del feminismo televisivo y los que la señalan como arquitecta del mayor linchamiento mediático de la última década. Miles de usuarios rescatan fragmentos de su docuserie comentando gráficos de violencia de género. Otros contraponen audios donde la productora cuestionaba la salud mental de Rocío Flores. El termómetro de la red sube cada hora y nadie sabe cuánto daño reputacional puede infligir este huracán a quienes llevaban años instalados en el pedestal moral. Mientras tanto, María Patiño apareció en su programa matinal y, contra todo pronóstico, guardó silencio. Presentó los titulares del día, dio paso a la reportera de Sociedad y evitó cualquier referencia directa al asunto. Para muchos, ese mutismo es la confirmación de que se avecina tormenta de verdad. Cuando Patiño calla, algo grave sucede. En pasillo se comenta que su defensa girará en torno a la opinión amparada por la libertad de expresión, pero fuentes cercanas al bufete de Antonio David aseguran que tienen archivados más de 108 cortes en los que la periodista no opina, afirma. Frases categóricas como "es un maltratador" o "todos los informes le apuntan" sin mostrar dichos informes serán el eje de la estrategia demandante. Lo que en televisión vale para mantener la curva de audiencia, en un juzgado puede volverse un boomerang. Kiko Hernández reaccionó con su tono habitual, desafío e ironía. Aseguró que no piensa retractarse porque la realidad es la realidad y que si hay que ir a juicio, se va con la cabeza alta. El problema es que su realidad proviene de supuestas fuentes cercanas que nunca mostró. Uno de los puntos fuertes de la querella es un recuento económico. Cada minuto de Kiko arremetiendo contra Antonio David coincidió con bloques publicitarios millonarios. El abogado pretende demostrar que la productora ganó dinero directo con una narrativa que dañaba sin prueba alguna la reputación de su cliente. Si el juez admite esa correlación, la indemnización podría dispararse, y no solo para Kiko. También se abriría la puerta a exigir responsabilidades a la cadena por lucrarse con un linchamiento. Y luego está Rocío Carrasco, la figura que más conmoción provoca. Su inclusión en la lista de demandados ha fracturado a la opinión pública. Hasta ayer, ella era el símbolo de una causa social. Hoy, parte de la audiencia la ve como demandada por difamación. Sus abogados han emitido una nota escueta. Rocío Carrasco se ratifica en todo lo declarado y presentará pruebas documentales. Pero nadie ha explicado qué pruebas son esas. El equipo de Antonio David dice en voz baja que, si llegan, las recibirá con gusto. Por primera vez las verá bajo juramento y con derecho a rebatir. Lo que era monólogo televisivo se convertirá en diálogo judicial.
Y eso cambia las reglas del juego. Detrás de las cámaras, los ejecutivos de la cadena calculan daños económicos. Un consultor ha deslizado la cifra de 5 a 8 millones de euros en posible responsabilidad civil, dependiendo de si se condena a reintegrar beneficios obtenidos mediante contenidos lesivos. Los anunciantes observan atentos. Ya hubo marcas que abandonaron programas cuando la presión social por el caso Rocío Carrasco alcanzó su clímax. Si la balanza legal se inclina en dirección opuesta, podría repetirse el éxodo, esta vez contra quienes llevaron la narrativa. Y el dinero asusta más que cualquier editorial. Pero el núcleo de la tormenta no está en platós ni en balances, está en la calle virtual, en esos foros y grupos donde la gente común celebra o condena lo que ve. Hay madres que en su día creyeron a Rocío Carrasco y ahora se sienten traicionadas. Hay mujeres que temen que un eventual triunfo judicial de Antonio David se use para minimizar casos reales de violencia de género. La polarización es total, y el sistema mediático se alimenta de ella, pero esta vez debe hacerlo con cuidado. Cualquier paso en falso podría sumarse al expediente. Antonio David, por su parte, guarda silencio público, pero su abogado filtra un dato que nadie esperaba. Además de las 10 demandas civiles por intromisión al honor, preparan querellas penales y en fase de prueba se confirma manipulación consciente de documentos. No bastará indemnizar, podría haber delito de calumnias. En lo emocional, quienes lo conocen aseguran que duerme poco y revisa cada documento con un subrayador amarillo. Su círculo le insta a mantener la calma, pero no puede negar la ansiedad. Durante años, cada frase suya fue editada, recortada y devuelta al público bajo la peor luz posible. Ahora confía en que los tribunales le devuelvan la versión completa. El público, acostumbrado a finales de reality, empieza a comprender que esta historia no se resolverá en horas ni en semanas. Los plazos judiciales son largos, las vistas podrían celebrarse dentro de un año. Sin embargo, cada paso procesal se filtrará a la prensa: admisión a trámite, ratificación, pruebas, testificales. El espectáculo se trasladará del plató al juzgado y, paradójicamente, la cadena que antes lideraba la audiencia con el caso podría quedar obligada a cubrirlo desde la barrera, sin editorializar, por miedo a encadenar nuevas denuncias. No es exageración, los directores han recibido ya instrucciones de los departamentos jurídicos para revisar guiones en busca de adjetivos potencialmente punibles. La calle, en medio, se pregunta por el alcance real de la palabra justicia. Si la legal coincide con la mediática, poco cambiará; si diverge, se tambaleará la fe en la prensa espectáculo. Mientras tanto, hay un detalle que ilustra el vuelco. Las consultas a despachos especializados en derecho al honor se han disparado un 30% desde que estalló la noticia. Gente común que se vio difamada por redes o programas locales quiere saber si también puede demandar. Antonio David, sin querer, ha abierto una rendija por la que muchos planean asomar sus propias quejas. Y así se instala la tensión. Presentadores que ahora leen guiones con cuidado, productores que temen auditorías de contenidos, anunciantes con un ojo la audiencia y otro los jueces, espectadores que se descubren parte de la maquinaria al recordar cada chiste y meme compartido. La guerra ya no es de gritos en plató, ahora estalla en fríos documentos con sello judicial. Quien gane, cambiará las reglas de un negocio que creía ser intocable. Quien pierda, cargará con la etiqueta de haber querido jugar a ser tribunal y acabar sentado en el banquillo de los acusados. En los pasillos de Mediaset el ambiente huele a café recalentado y a inquietud. Nadie alza demasiado la voz por miedo a que cualquier frase termine citada en un escrito de ampliación de demanda. Se comenta que Recursos Humanos ha distribuido un recordatorio urgente. Los micrófonos ambiente del plató se activan mucho antes de que empiece la emisión y cualquier comentario captado sin darse cuenta podría acabar, editado y ampliado, en redes sociales esa misma noche. No es paranoia, ya ocurrió la semana pasada, cuando se difundió un vídeo donde un redactor, creyéndose sin cámaras, llamaba «loco perdido» a Antonio David. Ese clip circuló en Twitter acompañado de la etiqueta bullying televisivo y sumó 100.000 reproducciones en horas. El equipo jurídico del exguardia civil lo guardó como oro, un ejemplo práctico de la atmósfera que denuncian, esa cultura de desprecio normalizado que, según la querella, supera la mera crítica y se convierte en hostigamiento. Hay quien piensa que todo este revuelo terminará en una lluvia de acuerdos económicos, que los bufetes les interesa firmar cheques antes que arriesgarse a un juicio público. Pero el rumor que corre entre periodistas veteranos apunta a lo contrario. Antonio David no querría dinero sino sentencias, aunque la indemnización fuera un euro simbólico. Esa decisión desarma a los que esperaban arreglarlo con talonario. Una fuente cercana al despacho de uno de los presentadores demandados desliza que ya se tanteó la opción de un acuerdo confidencial y recibieron respuesta clara: no negociamos dignidad. Traducido, o reconocéis el daño en sede judicial o no hay trato. Ese no hay trato hace temblar a accionistas, porque ningún directivo quiere una resolución firme que abra la puerta a futuras víctimas de la maquinaria mediática. Si dentro de la cadena se respira ansiedad, fuera las redes hierven. En un directo improvisado Rocío Flores apareció sin maquillaje y con gesto serio. Dijo que apoya a su padre hasta el final y que por primera vez sienten que la balanza se equilibra.
Confesó que durante años necesitó medicación para conciliar el sueño tras escuchar cómo tertulianos calificaban su infancia de infierno sin que ella pudiera desmentirlos en vivo. Miles de usuarios dejaron mensajes de aliento y otros tantos recordaron que en televisión se la tachó de manipulada y poco creíble. Ese contraste revela el clima de desconfianza que supuran las pantallas. Los espectadores no saben ya a qué versión agarrarse, pero empiezan a entender que la construcción de un héroe o un villano puede depender del guión del día. También han aparecido voces que denunciaron la trama antes de que estallara la bomba legal. Una ex colaboradora de reality, con contrato rescindido tras insinuar que la docuserie de Rocío Carrasco exageraba datos, ha concedido entrevista a un canal digital independiente. Contó que los viernes por la tarde los guionistas recibían argumentario con puntos clave, cómo presentar cada corte de vídeo, qué adjetivos emplear, qué plano reforzar mientras sonaban términos como maltrato, terror o miedo. Esa entrevista, sin luces de platón y maquillaje, se viralizó porque confirma sospechas que muchos tenían. La línea editorial era un guión de show, no una investigación periodística. Si esos documentos aparecen en el juicio, el relato televisivo sufrirá un golpe de credibilidad mayor que cualquier cifra de audiencia perdida. Mientras la pelea legal avanza, las productoras miden daños colaterales. Una agencia de medios calcula que, si se retiran campañas de anuncios por miedo a la sombra judicial, podrían perder 5 millones en la temporada de otoño. Ese cálculo alimenta la tensión interna. Los presentadores presionan para limpiar su imagen rápida y públicamente, pero cada disculpa en falso puede contarse como reconocimiento de parte. El abogado de Antonio David ya advirtió que revisará cualquier retractación emitida en antena para valorar si procede ampliar la demanda por admisión implícita de culpa. Ante semejante reja, muchos optan por callar, y ese silencio es nuevo en el ecosistema. Programas que vivían del comentario constante se quedan sin palabras cuando se trata de su propia responsabilidad. No todos son luchas en despachos. En Málaga, donde se presentó la querella, la familia de Antonio David vive un pulso emocional. La madre, doña Elena, abrió la persiana de su casa y vio a 2 reporteros en la acera. No dijo nada, bajó la persiana con la misma calma con que se cierra una etapa. Un vecino comentó que la señora, cansada de micrófonos, últimamente solo sale a primera hora, cuando el barrio duerme. Esa imagen resume el efecto de tantos años de juicio televisivo: familias recluidas, niños que aprenden a distinguir cámaras ocultas, ancianos que temen salir en un zapping por un comentario inocente. Ese miedo silencioso será, según la demanda, uno de los daños morales a valorar. Entretanto, algunos tertulianos que antes disparaban sin recato empiezan a matizar. Un colaborador habitual de programas matinales justificó en directo que lo nuestro era humor, no mala fe. Un psicólogo invitado le interrumpió: el humor sin verificación se llama difamación. El corte de vídeo se viralizó, de nuevo, y alimentó el debate sobre la responsabilidad de convertir la salud mental en chiste. Sobre todo porque el informe clínico de Antonio David, incorporado a la querella, detalla episodios de ansiedad severa tras noches de prime time especialmente agresivas. Años atrás esos síntomas se ridiculizaron en pantalla, ahora son pruebas de un juez. Los seguidores de Rocío Carrasco, lejos de retirarse, convocan espacios en redes para defender la autenticidad de su testimonio. Argumentan que una denuncia no borra el dolor relatado ni las sentencias archivadas. Unos y otros se citan artículos jurídicos, informes de forenses, declaraciones cruzadas. La batalla es también cultural. ¿Qué voz se considera legítima en un caso de conflicto familiar y qué rol asume la televisión cuando decide emitirlo como serie documental? La presión sube un grado más desde que se filtró un detalle económico. Las demandas suman, en concepto de indemnización conjunta, cerca de 6 millones de euros. No es una cifra al azar, se basa en la facturación pública de los programas durante el periodo en que se atacó a Antonio David. El mensaje es claro: si el negocio fue lucrar con la destrucción de una imagen, la reparación debe calcularse con la misma vara. Ese monto ha encendido los despachos de finanzas de la cadena. Se habla de reservas contables, de seguros de responsabilidad civil, de renegociar contratos publicitarios en los que las marcas exigen cláusulas de no litigio. Con todo, quizá el dato más revelador sea la creciente lista de personas que valoran seguir el camino de Antonio David. En foros especializados han aparecido testimonios de ciudadanos anónimos que sufrieron juicios paralelos en prensa local, y preguntan por abogados que lleven demandas por derecho al honor. El ecosistema mediático, que durante años actuó como juez de guardia, podría enfrentarse a una ola de litigios si la vía se abre. Algunos hablan ya de efecto dominó y los grupos de comunicación toman nota. Los contenidos polémicos bajan el tono, los adjetivos se suavizan, los rótulos incluyen presunto donde antes ponían sentencias concluyentes. Parece poco, pero denota miedo, el temor de que la fiesta de la descalificación acabe, de golpe, con una orden de pago judicial. Y mientras la tempestad sacude platós, foros, cuentas bancarias y reputaciones, Antonio David se mantiene al margen del ruido, reforzado por un círculo que le aconseja no caer en la tentación del plató fácil. Sabe que el sistema espera que vuelva a la televisión para rentabilizar otra vez su dolor. Si resiste, cambiará las reglas de un juego que hasta ahora siempre ganaba la cadena.
Esa partida apenas ha comenzado y los focos, por una vez, no están en el show, sino en la justicia ordinaria que suele tardar, pero cuando llega deja cicatriz más profunda que cualquier rótulo en rojo. El reloj del pasillo marca las 9:30 cuando la secretaria judicial abre las puertas y ordena a todos ponerse en pie. Dentro, la sala respira una tensión inédita, huele a archivadores, a café recalentado y a miedo sin focos de colores que lo disimule. Antonio David cruza el umbral primero, traje oscuro, corbata sobria, la mirada fija en el magistrado. Lleva en la mano un portafolio rígido. Dentro, los originales de las 10 demandas que han puesto patas arriba medio siglo de televisión. Entra detrás Jorge Javier, hombros rígidos dentro de un traje demasiado entallado. Lo sigue Carlota Corredera aferrada a un cuaderno como quien se agarra a una tabla de náufrago. Luego María Patiño, cuello hundido la solapa. Y después Kiko Hernández, que intenta un mohín de seguridad hasta que descubre que no hay cámara que pueda salvarle de una declaración jurada. Rocío Carrasco llega la última, acompañada de su abogada, con paso lento y gesto firme. Por primera vez en años, su versión no se dirá entre aplausos de plató, sino frente a un estrado y bajo juramento. El juez lee en voz baja los nombres, confirma la identidad, recuerda que aquí no hay rótulos ni editoriales, solo hechos y responsabilidades. Antonio David mantiene la espalda recta. Jorge Javier mira al techo como buscando el teleprompter que nunca llegará. Carlota cuenta respiraciones para no descomponerse. Patiño entrelaza los dedos y los aprieta contra la madera. Hernández sostiene la barbilla en alto, pero las venas del cuello le delatan. Rocío Carrasco se sienta y acaricia un pañuelo que lleva bordado el nombre de su madre. Así, en silencio tenso, arranca la vista que puede cambiar para siempre las reglas de la televisión en España. Primero declara el perito caligráfico que autentificó los correos internos de producción. Explica que los guiones de varios programas contenían instrucciones lesivas, redactadas antes de que Rocío hubiera grabado la entrevista completa. La frase, deja a Antonio David sin defensa, que así subimos Are, aparece en un correo electrónico fechado una semana antes del primer prime time explosivo. Jorge Javier baja la vista por primera vez. Carlota murmura algo a su abogada. El público autorizado, 12 personas escogidas por sorteo, contiene el aliento. El perito detalla que en televisión se planificó la demolición de una reputación como se planifica una escaleta, bloques horarios, ráfagas, música dramática, rótulos con palabras calibradas para impactar. El juez pregunta si puede certificar la autenticidad. El perito asiente y entrega la carpeta sellada. En la segunda fila, un redactor de programa anota la fecha con letra temblona. Sabe que ese correo lo escribió él y que su nombre saldrá la siguiente minuta. Turno de la psicóloga forense que evaluó a Antonio David y a su familia. Explica un año de ataques de pánico, insomnio crónico, ideación suicida leve desactivada con psicoterapia. Enumera medicamentos, dosis, momentos en los que la hija menor preguntaba por qué el colegio comentaba memes sobre su padre. La mujer habla sin dramatismo, pero cada palabra abre grietas en quienes, hasta entonces, pensaban que el dolor de pantalla se evapora cuando se apaga la señal. La sala escucha cómo se llamaba por la noche al 112, como la Guardia Civil llegó 2 veces a la vivienda porque la alarma de ansiedad provocaba mareos y taquicardias. Al terminar, el abogado de Antonio David pide que se proyecte una imagen fija, el rótulo, Antonio David, el hombre que hace temblar a Rocío. Ese rótulo coincide en fecha con la primera ambulancia. Coincidencia que, subraya la parte demandante, no es azar. Llega el momento de los demandados. Jorge Javier toma asiento en el estrado e intenta una broma para calmarse, pero la magistrada le recuerda que no está ante un público pagado por reír. Explica que ejercía opinión libre, que creía las palabras de Rocío Carrasco, que su deber como comunicador era posicionarse. El abogado contrario muestra un contrato que vincula su programa con bonus de audiencia. Cuanto más alto el SARE, más alta la remuneración. Pregunta si entiende que su opinión libre generaba beneficio. Tarda unos segundos en contestar. Dice que sí, pero que desconocía la cifra exacta. El juez anota la admisión. Ningún plano televisivo habría captado ese instante de vulnerabilidad como lo sienten quienes están sentados a 4 metros. El espectáculo del juicio supera el espectáculo del prime time, aunque sin la red protectora de la edición. Carlota Corredera declara después. Asegura que revisó informes de violencia antes de pronunciar sus editoriales. El abogado le pide que identifique dichos informes, no los recuerda. Saca un dossier y lee un fragmento donde ella aseguraba poseer pruebas irrefutables. Pregunta dónde están. Carlota tartamudea, remite a la productora. El magistrado ordena que se incorpore esa documentación si existe, si no, la ausencia pesará. Desde el banco de la prensa, un columnista anota, la musa contra el maltrato se queda sin pruebas. El titular ya no lo dicta el realizador, lo dicta la carencia de documentación. María Patiño sube nerviosa. Repite que su programa es de entretenimiento, que la hipérbole forma parte del show. Se proyecta un vídeo donde, con semblante serio, decía, no hay duda, es culpable. Pregunta el abogado si era show o afirmación informativa. Ella argumenta estilo televisivo. El perito lingüista, citado por Antonio David, explica la diferencia entre estilo hiperbólico y declaración categórica.
Concluye que la frase no dejaba resquicio. La presentadora traga saliva. Antes, los aplausos del plató la ayudaban a redondear esas sentencias. Ahora solo hay silencio y el tecleo del secretario judicial. Kiko Hernández encara la acusación con el mentón alto. Le preguntan por una lista de apelativos: sinvergüenza, psicópata, delincuente. Él responde que se basaba en información publicada. Nuevamente piden las fuentes, no las trae. El abogado presenta un clip en el que Kiko afirma que la consulta de los informes psicológicos está en cualquier hemeroteca. La jueza advierte que, si no presenta documentos, su testimonio se abre a valoración negativa. Kiko se encoge. El plato fuerte llega con Rocío Carrasco. Su abogada solicita declarar a puerta cerrada. El juez lo deniega. La vista es pública y el honor a debatir también es público. Rocío se sienta y sostiene la mirada de Antonio David por primera vez sin intermediarios. Cuenta episodios de dolor, habla de su verdad, pero el abogado contrario replica con fechas, autos archivados y un informe de fiscalía que nunca avaló las acusaciones más graves. Rocío admite que su testimonio fue emocional, no judicial. El abogado pregunta si reconoce que parte del relato se dramatizó para impactar. Ella titubea, dice que se ajustó a sus sentimientos. El juez deja constancia. Esa ambigüedad pesa como una losa. A media tarde, la sala pasa a los testimonios de excolaboradores despedidos por discrepar de la línea oficial. Una redactora entre lágrimas describe cómo le ordenaron cortar declaraciones de tertulianos que defendían a Antonio David. Un becario aporta correos donde se cambiaba el orden de las intervenciones para dar sensación de unanimidad. El abogado de la cadena intenta objetar, pero el juez acepta las pruebas, demuestran manipulación editorial deliberada. Algunos periodistas en la bancada miran al suelo, el armazón del relato queda expuesto. Rocío Carrasco sabe que el juicio no ha terminado y que el veredicto puede vapulear su relato. En otro punto de la ciudad, Antonio David abraza a su hija que llora de alivio. Nunca antes habían sentido que alguien los escuchase sin música de violines detrás. Y en las redacciones de televisión, los guionistas tachan la palabra monstruo de futuros libretos y la sustituyen por acusado. Las audiencias piden espectáculo, pero el eco del juzgado recuerda que el espectáculo, cuando cruza ciertos límites, se paga caro. Sea cual sea la sentencia, la televisión española ya no podrá fingir que el honor ajeno es un decorado que se desmonta tras el directo. La última palabra la dirá un juez, no un presentador, y ese simple cambio de escenario es, para muchos, la mayor revolución mediática de los últimos 30 años.